Bueno, en este problema, como en todos los anteriores, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestro balance general. Este enfriador tiene una corriente de entrada y 2 de salida, por lo que nuestro balance general nos queda: el flujo másico en la corriente 1 es igual al flujo másico en la corriente 2 más el flujo másico en la corriente 3. Bueno, teniendo eso, el problema nos da los siguientes datos. Nos da la temperatura de entrada, la temperatura de salida, y con eso, utilizando la carta psicométrica, obtenemos la humedad a la salida del enfriador. También nos da el flujo volumétrico, el porcentaje de la humedad relativa, y por tablas podemos obtener el valor de la presión del vapor saturado. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es transformar las temperaturas a grados Fahrenheit y a grados Kelvin. La escala de grados, para transformar a grados Fahrenheit tenemos que es grados centígrados por 1.8 más 32. Entonces tenemos que esto, abrimos un paréntesis, es igual a nuestros 50 grados por 1.8 y esto más 32. Y estos serían nuestros grados Fahrenheit. Para Kelvin, pues sabemos que son los grados centígrados más 273.15. Shift y tenemos la temperatura. Lo mismo hacemos con la temperatura de salida, que es igual a nuestros grados Celsius por 1.8 más 32. Shift. Y ahora vamos con Kelvin de igual manera. Esto es igual a Celsius más 273.15. Shift. Teniendo estos datos, podemos calcular la presión del vapor utilizando la fórmula de que nos utiliza la humedad relativa por la presión del vapor saturado entre 100. Entonces tenemos que esto es igual a nuestra humedad relativa por nuestra presión del vapor saturado, y esto entre 100, y nos da nuestra presión de vapor. Ahora, para calcular la humedad de saturación, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es 18 entre 29 por la presión de saturación entre la presión total menos la presión de saturación. Entonces tenemos que esto sería igual a 18 entre 29, esto es por la presión de saturación entre la presión total. La presión total es de una atmósfera, pero como estamos trabajando en libras sobre pulgada cuadrada, es igual a 14.7, que sería 14.7
14.7 menos la presión de saturación. Cerramos los dos paréntesis, los tres, y damos Shift. Y ya tenemos nuestra humedad de saturación. Para sacar la humedad de la corriente 1, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es 18 entre 29 por la presión de vapor entre la presión total menos la presión de vapor. Entonces metemos nuestra fórmula, que sería 18 entre 29 por la presión de vapor entre 14.7, que es nuestra presión total, menos nuestra presión de vapor. Cerramos todos los paréntesis y damos Shift. Y ya tenemos nuestra humedad en la corriente 1. Ahora, para sacar el volumen de aire seco, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es que el valor del volumen de aire seco es igual a 22.4 entre 29 por los grados centígrados más la escala Kelvin entre la escala Kelvin. Entonces tenemos que esto es igual a 22.4 entre 29 por, abrimos paréntesis, nuestra escala en Kelvin, que es esta, entre la escala Kelvin, que es 273.15. Cerramos los paréntesis, damos Shift y ya tenemos nuestro volumen de aire seco. Ahora vamos a sacar el volumen de aire saturado. La fórmula nos dice que es 22.4 por la escala de los grados que tenemos en Kelvin entre la escala Kelvin por 1 entre 29 más la humedad, el valor de la humedad de saturación entre 18. Entonces ponemos nuestra ecuación, que sería 22.4 por nuestra escala Kelvin, no olviden los paréntesis, por nuestra escala Kelvin entre el valor de la escala, que son 273.15. Cierro este paréntesis, esto es por, aquí abrimos dos paréntesis y es 1 entre 29 más nuestra humedad de saturación entre 18. Cerramos todos los paréntesis, damos Shift y ya tenemos nuestro volumen de saturación. Para sacar el
volumen húmedo, tenemos la fórmula que es volumen de aire seco más el volumen saturado menos volumen de aire seco entre la humedad de saturación por la humedad en esa corriente. Vamos a obtener el valor de el volumen húmedo. Entonces metemos nuestra fórmula, que es igual al volumen de aire seco, que es esto, más, abrimos un paréntesis, 2, y es el volumen saturado menos el volumen de aire seco entre la humedad de saturación. Cerramos los paréntesis y esto es por la humedad en esa corriente, que sería me faltó el por esta. Damos shift y tenemos nuestro valor del volumen de aire húmedo. Ahora tenemos el flujo volumétrico. Pero nosotros necesitamos sacar el volumen de aire seco, que sería el mismo para estas dos. El volumen de aire seco es igual al flujo volumétrico entre el volumen de aire seco. Entonces utilizamos esa fórmula para obtener el volumen de aire seco. Esto es igual al flujo volumétrico entre el volumen húmedo. Shift y tenemos nuestro volumen, nuestra masa de aire seco. Bueno, entonces estábamos sacando el volumen de aire seco. Entonces la fórmula es el flujo volumétrico entre el volumen húmedo. Damos shift y tenemos nuestra masa de aire seco. Es la misma para la corriente 1 y 2. Entonces lo indicamos que estas dos son iguales. Teniendo nuestras corrientes, vamos a nuestro balance en las corrientes gaseosas. Las corrientes gaseosas son 1 y 2, porque 3 es líquida. Entonces tenemos que el flujo másico en la corriente 1 va a ser igual al flujo másico de aire seco más el flujo másico de aire seco, por la humedad en esa corriente. Entonces vamos a utilizar las dos fórmulas para obtener el flujo másico en 1 y el flujo másico en 2. Estas masas son estas iguales. Entonces lo indicamos para no hacernos bolas. Son las mismas. Ahí está. Entonces ahora utilizamos las fórmulas, que sería igual a MA más MA por la humedad en la corriente 1, que es esta. Cerramos paréntesis, damos shift y tenemos nuestro flujo volumétrico en la corriente 1. Hacemos lo mismo para la corriente 2. Esto es igual al flujo de aire seco
más el flujo de aire seco por la humedad en esa corriente. Damos Shift y ya tenemos nuestra masa. Las colocamos en este cuadrito para no hacernos bola. Aquí está uno y vamos con 2. Lo único que nos falta es el flujo másico en 3, pero ese despejando del balance general nos quedaría que M3 es igual a M1 menos M2. Entonces esto es igual a M1 menos M2. Y así obtenemos nuestro M3. Todos los flujos másicos están expresados en kilogramos sobre hora. Vamos igual para tener completo nuestro dato. Bueno, y así es como se resuelve un balance de masa en un enfriador. Ahora, si llegáramos a cambiar algún dato, el balance se ajustaría. Si fueran 60, ya se hizo nuestro ajuste. Si el calor no fueran 300, fueran 500, se modifican nuestros valores. Bueno, eso es todo. Espero les sirva.